Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, un canal que por lo normal subo música sin copyright. Últimamente estoy subiendo música creada por mí con la app BandLab y a petición de un seguidor he subido este tutorial de cómo hacer una base de percusión de reggaetón. Vamos a ello, espero que les gusten. Antes de empezar quiero decir que, este video no está patrocinado, es una grabación de la pantalla de mi teléfono móvil o celular. Estas aplicaciones no suelen ser compatibles con la aplicación BandLab, solo pude grabar sin audio. Después descargué el audio y lo preparé todo con un editor de video. Eso fue lo más complicado y por eso me demoré en terminar el video. Estoy buscando alguna opción. Si debes de otra opción para grabar vídeo y audio con BandLab, déjamelo saber en los comentarios. Vamos al lío. Primero voy a pedirle que no olvidéis de darle un buen like al video, y suscríbete, para apoyarnos, gracias. A continuación, os presento la app de BandLab, que puedes descargar en Android. Entramos. En la parte de abajo, vemos un símbolo más en rojo, pulsamos en él, y nos aparece lo siguiente. Estos cuadrados de colores, el primero es para importar una pista de tus archivos, la siguiente para grabar voz, loopers, controladores MIDI, guitarras eléctricas, y bajos. Estos dos últimos solo se pueden usar con guitarras eléctricas, o guitarras MIDI, y bajos electrónico. Los loopers, son música ya creadas y se pueden modificar a tu gusto, y cambiar el ritmo. Yo voy a usar instrumentos MIDI. Entramos, y a continuación encontrará en la parte superior varias opciones. Creator Kits, que es igual a los loopers, bases, o bajos. Drums, percusión de batería. Guitarras electrónicas y acústicas. Keyboards, son sonidos de pianos, órganos, etc. Percusión, sonidos de xilófonos, campanas, etc. Efectos especiales, violines, instrumentos de vientos, y voces. Nosotros vamos a usar drums, percusión de batería. Entramos y a continuación nos aparece una serie de kit de baterías, de afro, blues, chillot, rock, metal, rack, house, electrónico, techno, etc. No te vayas, ahora viene lo mejor, y no te olvides dar un like y suscribirse. Yo voy a usar DNB Kit, que yo ya lo tengo en la nube. Ahora, voy a cambiar la pantalla a lo ancho, ya que en la posición de ahora, es más sencillo de usar. Mejor así, ¿verdad? Pues aquí tenéis una batería completa, cada uno tiene un sonido distinto, obvio, y usaremos los tres de abajo, bombo, caja, y platillos principalmente. Ahora quiero que presten atención a la parte superior, en concreto, a la rueda de engranajes que son los ajustes, para ajustar el tiempo, o BPM que es la velocidad de la música. Donde pone tempo, aparece 120 predeterminado. En el símbolo menos, iremos bajando entre 90 y 100 que suele ser el tiempo que se usa para el reggaetón. Yo lo pondré en 97, tú puedes ponerlo donde más te guste. Para volver le daremos donde están unas rayitas, justo donde te indico. Daremos en el lápiz que te indico para empezar a componer nuestra percusión de reggaetón. En la parte izquierda nos aparece la posición de la batería, bombo, caja, platillos y demás, pero para el reggaetón solo usaremos esos tres primeros empezando desde abajo. También podéis ver 4 compases y 4 casillas. Cada 4 casillas es un compás. Para el reggaetón usaremos 8 compases. Empezaremos poniendo un bombo en el primer recuadro de cada compás, hasta rellenar los 8 compases. Ey, no te vayas aún, quédate hasta el final, y te prometo que te gustará. Y no te olvides de dar un like al video y suscríbete. Comenta qué te está pareciendo el video. Tengo que decir que este video no ha sido nada fácil de hacer, porque aún no estoy preparado para salir yo mismo en persona. Es por esto que apoyando este video me ayudaría mucho, gracias. Seguimos con la caja. A continuación colocaremos en el cuarto cuadrado de la primera columna, y en el tercer cuadrado. Y sucesivamente, cuarto tercero. No te preocupes si te confundes, como yo ahora mismo, no me di cuenta, pero más adelante lo corregiré. Pasamos al segundo compás y haremos lo mismo que en el primero, pero yo al confundirme en el primero me estaba liando en el segundo. Acordarse de que al estar grabando la pantalla no puedo escuchar el audio, pero no os preocupéis, haré una prueba de sonido. Me olvidé deciros que en la tercera columna de segundo compás le haremos un cambio para que no suene muy monótono. Después de corregir los errores, este es el resultado.
Como podéis ver en la tercera columna de segundo compás, he puesto dos juntas, en el tercer y cuarto cuadrado. Escuchemos el resultado. De momento bien, pero aún queda varias cosas. Ahora vamos con los platillos, pero a mí me gustan más las palmas. Colocaremos dos en la primera columna del primer compás en el segundo y tercer cuadrado. Y otros dos en la tercera columna, también en el segundo y tercer cuadrado. Y lo repetiremos en el segundo compás. Escuchemos ahora. Perfecto, de momento vamos bien. A continuación vamos a pasar al multipistas, como yo le llamo. Para ello debemos de pulsar en el triángulo de la parte superior derecha, justo donde marca la flecha. Este es el multipistas. Aquí es donde montaremos todas las pistas que creamos, baterías, pianos, voces, y demás. Arrastrando de izquierda a derecha, encontramos el volumen de la pista. Para volver arrastramos de derecha a izquierda. Vamos a cambiar el efecto de la percusión. Para ello pulsaremos dos veces en el símbolo que marca la flecha. A continuación haremos donde dice FX, y yo elegí esta opción que es la que más me gustó. Por lo normal cuando entra en FX, predeterminadamente te aparece en ninguno, yo ya lo tenía escogido. Por cierto, la música que escuchas de fondo, la compuse yo, con esta aplicación, sin tener experiencia, ni estudios de música, ni percusión. Todo lo hago de oído, y las puedes encontrar en este canal. Os dejaré el enlace en la descripción. Espero que te guste. Seguimos dándole de nuevo al pico, o V o triángulo, como quieras llamarlo. Dejaremos pulsado en la pista hasta que salga estas opciones. Pincharemos en el lápiz. Es hora de escuchar cómo quedó, y después, cómo sonaba antes. Se nota la diferencia, ¿verdad? El efecto es opcional, ya que el reggaetón tiene mucha variedad. Es muy común encontrar en una música varios ritmos distintos de percusión. Espera, aún no hemos terminado. Volveremos al multipistas dándole a la flechita, o lo que sea. La verdad es que no sé cómo se llama. En fin, ahora arrastraremos de izquierda a derecha, y donde están los tres puntitos que te indico pulsaremos. Nos saldrán estas opciones. Seleccionaremos duplicar, y se creará una pista igual que la anterior. Esto se hace para que suene con más fuerza. Escuchemos qué tal suena y después cómo sonaba antes para que notes la diferencia. ¿Qué tal? Mejor, ¿a que sí? Pero como siempre te digo, esto también es opcional. Seguimos, pues, tampoco hemos terminado aún. Daremos en el símbolo más que te indico, y seleccionaremos esta opción que te indico. Después, daremos en Creator Kits, justo donde te indico. Aquí, encontraréis una serie de bases ya creadas de diferentes géneros, y podemos usar cualquier sonido que nos guste. Perdonad que no os ponga el audio de algunas como ya te expliqué antes, no puedo. En fin, yo elegí este, Trap Volumen 2. Descargamos en la nube y seleccionamos. Una vez dentro, nos saldrá esta pantalla que básicamente nos dice que debemos cambiar la velocidad y la clave. Como solo vamos a usar el bombo le daremos en no gracias. Después, encontraremos estos pulsadores. Cada uno tiene un sonido distinto, de percusión, pianos, bajos, y demás. El efecto yo lo dejaré en ninguno, tú puedes elegir el que quieras. Para volver daremos en este recuadro con pinta de piano, después en el lápiz.
Entramos y encontramos las barras de compás con la diferencia que en la parte izquierda están los botones de antes. Elegiré el bombo. Y pondré uno en el primer cuadrado de la primera columna, y otro en el primer cuadrado de la tercera columna del primer compás. Lo repetiremos en el segundo compás. Volveremos a darle a multipistas. Este es el resultado. Le daremos más volumen a esta pista. Recuerda. Arrastrando de izquierda a derecha y viceversa, escucharemos cómo queda y la compararemos sin esta pista para que notes la diferencia. Escuchemos. Genial, ya lo tenemos, aunque, tengo que confesar que después de escucharlo, tuve que cambiar el efecto, le puse el mismo que el de las otras dos pistas. Ahora ya estamos listos para aumentar las pistas, para ello pulsaremos en la pista, y saldrá estas opciones. Pulsaremos el símbolo de duplicar, colocaremos la barra al final del compás, pulsaremos y nos saldrá este símbolo, le damos, y se duplica, lo haremos con las demás tantas veces como quieras, yo lo copié 3 veces, escucharemos qué tal. Por último, haremos un cambio para que no suene tan monótono. Para eso, tocaremos la primera pista, hasta que salgan las opciones, y pincharemos en el lápiz de editar, iremos al octavo compás y colocaremos 2 palmadas en el segundo y tercer cuadrado, y por qué no, un platillo en primer cuadrado también en el octavo compás, lo repetiremos cada 8 compases, un total de 3 veces, y lo repetiremos en la pista de abajo. Escuchemos ahora qué tal. Pues ya estaría, jejeje, en fin, esta es una teoría básica, el reggaetón tiene muchas variedad, contra más creatividad le pongas, mejor. En el próximo video que suba, haré un beat, solo de percusión variada de reggaetón para poder mezclarla con los sonidos que quieras, y si te ha gustado este video, no te olvides de darle un like, suscribirte, y activar la campana para no perderte ningún video. Te aseguro que no ha sido fácil hacer este video, tu apoyo será mi recompensa, para seguir activo. Muchas gracias, hasta pronto.